Punto por punto. Le agradezco al doctor Víctor Caballero Solano que nos permita esta entrevista. Él es candidato, usted sabe, de la coalición Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano a la gobernatura del estado de Morelos. Doctor, muchas gracias por atender esta entrevista. Al contrario, mucho gusto de poder compartir contigo y con la gente, pues, lo que hoy están esperando conocer de quienes estamos en esta contienda. Gracias, doctor. Pues preguntar primero que nada, se han cumplido ya los primeros 8 días de esta campaña hacia la gubernatura de Morelos. ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo le ha respondido la gente en la calle, en el encuentro, cara a cara? Mira, entusiasmado. Primero, ¿por qué? Porque con toda, diríamos, franqueza, el contacto directo con las personas ha permitido que ellos puedan decir, sugerir, proponer, aportar ideas valiosas. Yo te puedo decir que han sido 8 días de un enorme aprendizaje. Sí. ¿Aprendizaje en qué sentido? En que a veces uno como candidato llega con la gente y dice, es que yo quiero proponer y quiero sugerir. Y cuando antes de hablar escuchas, claro, y dices, en el tema del campo, por ejemplo, que es un tema que a mí me apasiona y que yo percibo que Morelos tiene un gran potencial en el campo que debemos que apuntalar, me dicen, el camino es esto y esto y esto, y me van proponiendo una serie de cosas, claro, que luego las contrasto en todos los rincones y dicen, ese es el camino, claro, porque la gente que vive todos los días del trabajo, de la empresa, del campo, de la productividad, es la que sabe cómo hacer las cosas. Claro, es la que tiene el pulso, cómo se va sintiendo la economía, los problemas, cómo resolverlos, y que a veces por falta de que una autoridad los escuche no se pueden resolver. Y eso es lo que está usted. Así es, y te puedo decir como médico, le estoy tomando el pulso al Estado, ¿no? Sí. Llego y veo cómo están las cosas en cada región. ¿Cómo está el pulso del Estado? Bueno, ¿cuál es el diagnóstico del Estado? Te puedo decir ¿Está enfermo? Sí, ¿está grave? Está grave. Morelos, hay una enorme desesperación por lo que pasa en el Estado. La gente vive intranquila todavía. Desgraciadamente hemos vivido años de inseguridad que hoy mantiene a la gente agotada, cansada, desconfiada de los gobiernos, de los políticos. Es una realidad. ¿Sí? La inseguridad nos ha deteriorado anímicamente y físicamente. ¿Es el problema número uno que usted ha detectado en este recorrido? Depende de la zona, la corrupción es otra, la gente cansada también de la vida, de que el dinero no alcanza y no alcanza pues porque no se utiliza de manera correcta. Ese es otro de los temas que más impactan. Y digo, el tercero, no, dependiendo de la región, es el tema económico. Claro. O sea, la gente no recibe lo que necesita, lo mínimo para vivir con dignidad. Hay pobreza en algunas regiones. Miseria, en algunas regiones miseria. En mi recorrido y en mi arranque de campaña en Jojutla, tú ves miseria, ¿sí? Gente que lo perdió todo. Miles de familias que hoy no tienen casa, que no tienen un lugar donde poder guardar sus pertenencias, que en las noches se encierran con un alambre entre sus escombros y con alambres porque pues puede haber saqueo. Sí. ¿No? Entonces son condiciones que no hoy tienen al Estado incómodo, muy mal. Doctor, ¿y este enfermo se puede recuperar? ¿Necesita terapia intensiva? ¿Necesita terapia intermedia o simplemente un mejor alivio? Necesita terapia y fuerte, terapia intensiva. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, usar los recursos de manera correcta. Esa es la parte clave. Mire, en Morelos, por supuesto que hay un endeudamiento enorme, que hay rezagos importantes, pero vamos para adelante, lo vamos a levantar, sabemos cómo poder hacerlo. El recurso bien usado tiene que alcanzar para todo. Claro, justamente, doctor, perdón que lo interrumpa, pero terminando esta administración, la deuda llegará a 11,000 millones de pesos. Hay quienes dicen que entre 12 y 17. Va a ser muy complicado. Si usted es el gobernador en el próximo sexenio, ¿cómo poder lidiar con esos problemas? ¿Va a estar comprometido una gran parte del recurso para estar pagando deuda pública y a la vez hay que atender una creciente demanda de la población? Claro. Vamos a comenzar con crisis. Eso no tengo duda, una crisis importante, cerramos un año, en un año hay importantes demandas de trabajadores, aguinaldos, los alcaldes van a tener compromisos de entrada, va a ser un momento difícil. Sin embargo, ¿qué tenemos que hacer como gobierno? Pues apretar el cinturón del gobierno, no de la gente, del gobierno, gastar menos. 1,750 millones de pesos al año se gastan de más, pues se va a tener que dejar de gastar. ¿En qué se gastan, doctor? En gasto corriente.
O sea, el mantener un gobierno Sí. muy grande. La alta burocracia. La alta burocracia. Los salarios. No Y solo los un salarios, go- sino la cantidad de gente y además. una burocracia obesa. Obesa, hay 8 o 9 secretarías que no había antes. Hay que ponerlos a correr para que bajen de peso. Y correr es también, digo, despedir también, porque a veces... Hay que aunque reubicar, sean dolorosas, reasignar tareas, hacer mucho más eficiente el trabajo. Me parece que el tema del gasto corriente es fundamental. Se puede dejar de gastar en cosas que hoy, por lo pronto, no son relevantes, no son importantes, ¿no? Claro. Así es. Hablábamos mucho de obras que se hicieron en este gobierno que en realidad pudieron haberse utilizado ese dinero en otra cosa. Sí. De verdad, así hubiera sido. Y hoy, bueno, pues ahí están las obras, tenemos que darle uso de otra forma, ¿no? Claro, doctor. Bueno, dicen, y eso lo digo yo, no lo dice el doctor, dicen por ahí que sobra, que algo sobra, ¿verdad? Doctor, No. No se puede seguir con esa línea de que hay que hacer obra porque algo sobra. No, mire, ¿cuáles son las obras que hoy considero prioritarias para el Estado? La primera, casas para la gente, Vivienda. escuelas, que hoy tenemos problema, hospitales dañados, centros de salud que no están funcionando. Sí. Ayer en una comunidad, ¿no? En Tlaltizapán veíamos que no tiene centro de salud, se dañó por el sismo y están trabajando de manera alterna en un espacio prestado. Ahí es donde tenemos que invertirlo primero en cosas que no son probablemente para mucha gente grandes obras, pero son las obras necesarias que requiere Morelos. Es lo primero que hay que hacer. Y lo segundo, la revisión de las condiciones de desarrollo económico que tenemos. Hay que generar mucho más empleo. Los empleos no los genera el gobierno, los empleos los generan los particulares. Bueno, hay que impulsarlo. Hay fondos del gobierno, del Estado, fondos estatales que se están usando para gasto corriente, cuando pueden utilizarse para el desarrollo de inversión. Claro, entonces este enfermo sí se puede recuperar. Se puede recuperar. Va a entrar en una etapa difícil de crisis, pero pasando esa crisis se empieza a mejorar el paciente, empieza a cambiarle el semblante. Y vamos a pensar en que Morelos requiere un proyecto de muchos años, mucho más que 6. Claro. No pensemos en 6 porque nos vamos a quedar cortos. Comencemos a poner las bases de un Estado próspero, rico, que genere mejores condiciones de vida y un programa que puede durar 30, 40 años, ¿sí? Que no nos va a tocar a muchos verlo, pero sí podemos dejar sembrada las acciones y los programas que puedan durante muchos años hacernos despegar. Claro, doctor, hay varias encuestas, sin referir los nombres ni los porcentajes, pero la mayoría de ellas lo dan a usted en segundo lugar. Arrancando, es una buena posición. Magnífica posición, porque, bueno, yo no soy un hombre famoso, pero sí comprometido. Soy morelense, de aquí soy, quiero trabajar por mi estado, quiero que mis paisanos me vean, pues, como lo que soy, como un hombre de trabajo, que lo he sido siempre. Bueno, soy médico, pues, he trabajado en la salud, pero me quiero comprometer a trabajar seriamente como servidor público y hacer las cosas correctamente. Así es, bueno, no necesariamente hay que hacer una carrera política para tenerle amor al Estado y querer resolver las cosas, ¿no? Porque también surge de repente esto de que la sociedad se queja mucho de los políticos, dice, ya fue diputado, ya ahora quiere ser presidente, ahora quiere ser diputado federal, ahora quiere ser senador, y anda en el trapecio de aquí para allá. Y la gente dice, ya no quiero el mismo. Y de repente cuando nos presentan a un hombre, a una mujer que no ha estado tanto en la política, también como sociedad luego somos muy duros, no nos cuadra nada. Claro. No nos llena el ojo nada. Claro. Yo fui secretario de Salud 6 años en este estado, una magnífica experiencia. Me permitió recorrer el estado, conocer el estado con todo detalle en términos de su problemática social. Y hoy esto me da a mí la certeza de que sé cuál es el rumbo de Morelos, cuál es la mejor opción para Morelos. Y yo quiero que Morelos se quede y sea para quienes aquí vivimos y aquí trabajamos y aquí hemos dado todo nuestro esfuerzo. Ese es mi deseo, que entre todos construyamos Morelos. Seguramente que igual como a nivel nacional, en las últimas semanas la contienda se va a ir cerrando. Entre el primero y el segundo lugar. Claro que el tercero, el cuarto y el quinto le quieren pegar al segundo. Es la posición más Eso está deseada. pasando. Es la posición más deseada porque pues ya estar ahí cerquita ya es dar el salto para el liderazgo del torneo, ¿no? Mire, la campaña en este caso, pero es muy codiciada. Es una competencia, sí. Y lo pongo el ejemplo para quienes nos ha gustado competir en diferentes cosas, a mí en lo personal y en la tarea deportiva. Si uno va ganando algo
y porque no me ganen comienzo a golpear, meter zancadillas, a jugar rudo, me parece que ese no es el buen ejemplo para los morelenses. Hoy tenemos que competir y que gane la persona que tenga la mejor propuesta, el mejor proyecto y lo más importante, la trayectoria de vida. Yo creo que eso es importante que lo pongamos a consideración de todos. Claro, su campaña va a ser limpia, no va a ser de denostaciones. Estoy haciendo lo necesario para una campaña limpia, por supuesto. Hay que denunciar las cosas que están mal, me queda claro, y no solo eso, sino corregirlas. Claro, y como en el box, si le dan una, pues lo regresa, ¿no? También, porque tampoco puede permanecer… No estamos mancos. Un candidato, sí, claro. ¿no? Doctor, preguntarle bueno, antes de hacerle esta última pregunta, quiero de manera muy esbozada que nos diga los ejes temáticos que usted presentó apenas esta semana ante la sociedad, ¿en qué consisten? ¿Cuáles son? Bueno, un combate frontal a la corrupción. Queda muy claro que mi tarea como gobernador, en el caso de tener la confianza y que les pido a la gente, es cero impunidad. Auditar peso por peso lo que este gobierno haya gastado y que a partir de lo que se audita y lo que siga adelante no toleraremos actos de corrupción. Esa es una primera tarea fundamental, una lucha permanente, es como luchar contra la enfermedad, siempre. Segundo, una tarea de reconstruir Morelos. Es la tarea fundamental. Después hay que desarrollar muchas áreas, el tema del campo que yo he explicado, la educación, la salud como una prioridad, el desarrollo económico y turístico del Estado como pilares fundamentales para mejorar la calidad de vida de los morelenses. Y algo que he hablado mucho yo, la restauración de la sociedad. Restaurar la sociedad quiere decir fortalecer los vínculos sociales que hemos perdido, mayor participación ciudadana, que los ciudadanos participan de manera activa, y quiero decirles que algo que me parece clave en tema de transparencia es que los recursos públicos puedan ser auditados por la sociedad. Eso es algo que vamos a impulsar. Muy bien, doctor. Hablaba usted, entre todo esto que nos mencionó, del combate a la corrupción, de no permitir la corrupción. En el primer año de este gobierno, usted fue señalado por presuntos actos de corrupción cuando fue secretario de Salud. Ya estamos en el quinto, casi en el sexto año, ya terminando, no se ha Nunca hubo una denuncia, nunca hubo absolutamente ningún señalamiento más que de manera con la finalidad de causar daño, del rumor. Es una estrategia de ataque y de golpeteo que, quiero decir, tristemente ha sido característico de este gobierno, señalar a todos como enemigos y echarle la culpa a todos. Claro. Hoy no hay una denuncia y puedo decirles, yo tengo los documentos que acreditan que todo mi ejercicio público lo hice y está acreditado sin ninguna deuda, sin ningún pendiente, sin ningún desvío. A mí me da paso para la última pregunta, doctor. En caso usted de ser gobernador, ¿va a meter a la cárcel al gobernador Graco Ramírez por presuntos? No sabemos, eso lo tendría que hacer la autoridad en su momento, una investigación, pero por presuntos actos de corrupción, cuando usted lo acusaron sin pruebas hasta el momento de haber cometido estos actos. Yo lo he dicho y lo voy a repetir. Voy a auditar este gobierno y entregaré a las autoridades correspondientes el resultado total, completo, claro de la auditoría. La autoridad tendrá que hacer lo correcto, ¿no? Y tendrá que ejercer su acción. Pero mi responsabilidad es auditar y demostrar con pruebas cómo se ejerció el dinero. ¿Y si alguien la hizo? La va a pagar, quien sea, del nivel que sea. Muy bien, doctor. Gracias a usted. Le agradezco mucho. A usted. Gracias. Pues es el doctor Víctor Caballero, candidato a gobernador del Estado del Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. Ya lo ve usted aquí. Punto por punto.